¿Cómo es posible estar en medio del caos y aún así permanecer de pie? ¿Alguna vez te has parado a pensarlo? Cuando todo parece desmoronarse, cuando el miedo y la incertidumbre se extienden como una sombra a tu alrededor, hay algo dentro de ti que aún se resiste, algo que no cede, que no cae. El Salmo 91 habla precisamente de esto, del misterio de permanecer firme cuando el mundo a tu alrededor se derrumba. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Esta es una de las promesas más poderosas y, a la vez, más enigmáticas de las Escrituras. Pero, ¿qué significa realmente no ser golpeado? ¿Es una promesa de inmunidad al sufrimiento o se esconde un secreto espiritual mucho más profundo en estas palabras? Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Este versículo no se trata solo de protección física, habla de una realidad espiritual que pocos pueden comprender plenamente. El doctor David Yonggi Cho, uno de los más grandes maestros de fe y oración de nuestro tiempo, dijo que este salmo era la clave para la liberación divina de quienes eligen morar en el refugio del Altísimo. Y este refugio no es un lugar físico, sino un estado espiritual. Es donde la fe vence al miedo, donde la confianza reemplaza la desesperación y donde el corazón encuentra descanso incluso cuando todo parece amenazante. ¿Alguna vez has sentido que el mal te rodea por todas partes? Que la vida parece un campo de batalla invisible, donde cada día es una lucha por seguir creyendo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que revela el Salmo 91 es más que consuelo. Es una estrategia divina para sobrevivir a las tormentas del alma. Cuando el doctor Yonggi Cho estudió este pasaje, dijo que cada palabra era como una capa de protección espiritual, una especie de armadura invisible que se forma alrededor de quienes confían plenamente en Dios. Y esta protección no proviene solo de leer el Salmo, sino de vivir en él, respirar sus palabras, refugiarse verdaderamente en la presencia de Dios. Piensa por un momento, 1000 caerán a tu lado. Esto significa que la destrucción puede estar cerca, el peligro es real, el dolor es visible. Pero entonces la promesa llega como un escudo, pero no se acercará a ti. Esta es más que una frase reconfortante, es una declaración espiritual de supervivencia. El doctor Cho enseñó que hay una diferencia entre ver el mal y ser tocado por él. Quienes habitan al abrigo del Altísimo pueden caminar en la oscuridad, pero llevan una luz que el enemigo no puede apagar. Y quizás sea precisamente esta luz la que te mantiene en pie hasta el día de hoy. Incluso después de pérdidas, decepciones, oraciones que parecían no ser escuchadas, algo en tu interior sigue creyendo, sigue resistiendo, porque la promesa del Salmo 91 no es solo para la antigüedad, sigue viva, operando en la vida de quienes eligen confiar, incluso cuando todo a su alrededor les dice lo contrario. El propio doctor Yonggi Cho afirmó que esta confianza crea una especie de refugio espiritual, donde el alma descansa y el mal simplemente no encuentra acceso. Así que, cuando escuches 1000 caerán a tu lado, no pienses solo en números o catástrofes. Piensa en todo lo que ha intentado derribarte, pero ha fracasado. Cada caída a tu alrededor es un recordatorio de que hay una fuerza mayor que te sostiene, y es esta fuerza, este enigma, que desafía la lógica humana en el que profundizaremos ahora. Porque comprender esta promesa es más que leer un salmo, es descifrar el secreto de permanecer intocable en medio de la guerra invisible. Ahora, respira profundo y prepárate, porque lo que viene a continuación te hará ver el Salmo 91 de una manera como nunca antes lo habías visto. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Cada vez que alguien se acerca a esta verdad, algo cambia en su interior. Es como si se formara una protección invisible, un escudo silencioso que solo quienes lo han experimentado comprenden. Quizás ustedes hayan experimentado algo así, una liberación,
inesperada, una fuerza que surgió cuando todo parecía perdido. Si este tema les resuena, dejen un comentario abajo con lo que más les ha conmovido hasta ahora. Disfruto leyendo lo que cada persona siente al escuchar estas palabras, porque cada historia, cada testimonio es prueba viviente de que el Salmo 91 sigue vigente hoy. Y mira, cuando comentas, cuando compartes tu experiencia, no es una interacción cualquiera. Es como si multiplicaras este mensaje, haciéndolo llegar a alguien que quizás necesite escuchar precisamente eso hoy. A veces, una simple frase tuya puede ser la señal que alguien esperaba para no rendirse. Así que, si esta reflexión te conmovió de alguna manera, no te la guardes. Comenta, deja tu huella aquí, porque esta comunidad está hecha de fe, esperanza y personas que creen que lo imposible puede suceder. Y por favor, dale a me gusta. Puede parecer insignificante, pero es lo que hace que YouTube muestre este contenido a más personas que buscan lo mismo que tú. Un poco de paz, dirección y la presencia de Dios en medio del caos. Cada me gusta es como una vela encendida que ilumina aún más. Y si quieres seguir conmigo en este viaje espiritual, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, cada nuevo mensaje te llegará en el momento justo y creo firmemente que nada de esto es casualidad. Tu participación aquí es lo que da sentido a todo esto. No se trata solo de un canal, sino de una corriente de fe que crece con cada nuevo corazón tocado. Y, juntos, seguimos descubriendo lo que se esconde tras estas antiguas palabras que aún resuenan con fuerza hoy, porque el misterio del Salmo 91 apenas comienza a desvelarse. Cuando se escribió el Salmo 91, el mundo vivía una época de caos y temor. Eran días marcados por plagas, persecuciones, enfermedades y guerras que desgarraban los corazones humanos. La gente veía cómo el mal se extendía como un viento invisible, arrasando con todo lo que parecían apreciar. Era una época en la que la confianza en Dios se ponía a prueba con cada amanecer, y muchos ya no sabían dónde refugiarse. Es en este sombrío panorama donde surge esta poderosa promesa. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no se acercará. Una frase que ha perdurado a través de los siglos, con el eco de la protección divina, pero también un misterio que sigue intrigando hasta nuestros días. Este pasaje no fue escrito para quienes vivían en tiempos de paz. Fue dirigido a quienes caminaron en medio del peligro, que vieron la destrucción de cerca, pero aún así decidieron confiar. Es una declaración de fe en medio de la guerra, un recordatorio de que la verdadera seguridad no depende de las circunstancias externas, sino de lo que sucede en el corazón. Cuando el mundo se derrumba, es la fe la que nos mantiene en pie. Y quizás por eso este versículo resuena tanto en nuestra generación, porque de una forma u otra todos estamos rodeados de batallas invisibles. ¿Cuántas veces te has sentido en medio de una tormenta, viendo cómo todo se derrumbaba a tu alrededor, y sin embargo, algo en tu interior te decía, aún no ha terminado? El Salmo 91 habla precisamente de esto. No promete que el mal no vendrá, pero garantiza que, cuando llegue, no te destruirá. Esta es la esencia del enigma, comprender que la protección divina no significa la ausencia de lucha, sino la presencia de fuerza. Y esta fuerza no viene de afuera, sino de adentro. Surge cuando eliges permanecer, incluso cansado, incluso herido, incluso sin comprender. El doctor David Yonggi Cho dijo que la fe es como un refugio construido con decisiones diarias. Creía que vivir el Salmo 91 es elegir cada día vivir en la confianza, es decir, creo, cuando todo parece desmoronarse. Es mantener el corazón anclado en Dios cuando los vientos soplan en contra. Y quizás esto es lo que significa el versículo cuando dice que 1000 caerán a tu lado, que habrá pérdidas, habrá caídas, pero puedes permanecer firme si no permites que el miedo te aleje de su presencia.
Muchos interpretan esta promesa como un escudo físico, pero tiene una dimensión mucho más profunda, espiritual, emocional e incluso mental. 1000 caerán también representa las caídas del alma, personas que se rinden, que pierden la esperanza, que se desvían de su propósito. Y no te alcanzará es un recordatorio de que, incluso rodeado de desánimo y caos, puedes mantener viva la llama de la fe. El mundo intenta quebrantarte, pero quienes moran al abrigo del Altísimo aprenden a ser inquebrantables. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo poderoso oculto entre las líneas de este salmo. Cuando el texto habla de lado y derecha, revela más que una imagen poética. En el contexto hebreo antiguo, el lado representaba el campo de batalla, el lugar por donde se acercaban los enemigos. La derecha, en cambio, era símbolo de fuerza y protección, el brazo de Dios en acción. En otras palabras, mientras abunda el mal, el brazo de Dios permanece extendido, sosteniendo, liberando y protegiendo. Esta es la verdad oculta que transforma el miedo en confianza. Y si observas con atención, el Salmo 91 no comienza con promesas, sino con una decisión: el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar no es visitar, es permanecer, es decidir quedarse, incluso cuando todo te grita que huyas. Y ahí es donde ocurre la transformación. Porque esconderse no es un refugio geográfico, es un estado mental, es un lugar espiritual donde la presencia de Dios se vuelve más real que el peligro. Y quienes aprenden a vivir en este lugar comienzan a ver el mundo de otra manera, no como un campo de amenazas, sino como un escenario donde se manifiesta la fidelidad divina. Tras bambalinas de la vida, mientras enfrentas tus batallas diarias, se libra una guerra espiritual, una guerra entre el miedo y la fe, entre la duda y la confianza, entre rendirse y continuar. El Salmo 91 es un mapa de este camino. Muestra que la seguridad no reside en la ausencia de problemas, sino en saber que nunca estás solo. Aunque 1000 personas caigan a tu lado, aunque todo parezca a punto de derrumbarse, la presencia de Dios te mantiene firme, intacto por dentro, y esta firmeza no proviene de una religiosidad fría, sino de una mentalidad moldeada por la fe. Cuando comprendes el enigma de este salmo, te das cuenta de que el verdadero milagro no es la liberación externa, sino la transformación interna. Es cuando el corazón, incluso herido, aprende a descansar, cuando el alma, incluso en medio de la tormenta, encuentra paz. Y esta paz no es la ausencia de ruido, sino el silencio que existe en el escondite de Dios. Quizás hayas visto a gente desmoronarse a tu alrededor, perdiendo la fe, la esperanza y el rumbo. Quizás incluso hayas sentido que el suelo se desploma bajo tus pies, pero hay una razón por la que sigues en pie. Hay una fuerza que te sostiene, incluso cuando no entiendes cómo. Es esta fuerza la que describe el Salmo 91. No es magia, es presencia. No es suerte, es propósito. Porque hay momentos en que Dios no elimina el peligro. Simplemente te ayuda a superarlo, ileso por dentro, transformado por fuera. Y cuando te das cuenta de esto, comprendes que no ser golpeado es mucho más que escapar del mal. Es permanecer íntegro, incluso después del dolor. Es seguir creyendo, incluso sin garantías. Es elegir vivir con fe, cuando la lógica te dice que te rindas. Esta es la esencia del enigma. El secreto para sobrevivir al caos no es el poder de no caer, sino la valentía de mantener la confianza en medio de él. Comenta allí: eso tiene sentido para mí. El doctor David Yonggi Cho solía decir que el Salmo 91 no es un amuleto, sino una morada espiritual. Veía cada versículo como un muro invisible que se alza alrededor de quien vive en comunión con Dios. Para él, el verdadero poder de este salmo no reside en las palabras pronunciadas, sino en el corazón que las sostiene. Porque de nada sirve repetir: 1000 caerán a tu
lado, si el alma aún vive en constante pánico. Cho creía que la protección prometida allí es consecuencia de una vida de intimidad con el Todopoderoso, una relación diaria que construye una fortaleza interior donde el miedo no encuentra cabida. Lo llamó el refugio invisible. Un refugio invisible, pero que se siente en cada decisión, en cada pensamiento, en cada oración sincera. El refugio invisible se forma con las pequeñas decisiones que tomamos a diario. Elegir confiar cuando el miedo intenta dominarnos, elegir perdonar cuando el dolor insiste en frenarnos, elegir adorar cuando nuestro corazón quiere quejarse. Es en esta clase de comunión que el escudo espiritual comienza a formarse. Y, según Cho, esta es la razón por la que algunas personas rezan el Salmo 91 durante años, pero siguen dominadas por la ansiedad, porque recitan la promesa, pero aún no la cumplen. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una diferencia entre pronunciar palabras y habitarlas. El Dr. Cho dijo que la verdadera oración no es solo la que sale de los labios, sino la que se arraiga en el espíritu. Enseñó que cuando alguien reza el Salmo 91 con fe genuina, algo se mueve dentro y fuera de esa persona. Es como si el entorno espiritual que la rodea cambiara. Sus pensamientos se alinean, su mente se calma e incluso su cuerpo parece respirar de forma diferente. Este cambio no es visible para el ojo humano, pero el impacto es real. Es la presencia de Dios creando un espacio de paz en medio de la tormenta. Cho hablaba a menudo de la dimensión de la presencia. Para él, estar en la presencia de Dios era como entrar en un reino espiritual donde el mal pierde su poder. Y esto no dependía de títulos, posición ni experiencias místicas. Dependía de la decisión de permanecer en constante oración. Él mismo pasaba horas en silencio ante Dios, no para pedir, sino para escuchar. Decía que en ese silencio el Espíritu Santo le enseñó a percibir cuándo estaba protegido y cuándo su mente comenzaba a distanciarse de este refugio invisible. Esta sensibilidad espiritual era lo que él llamaba caminar con Dios. Mucha gente, al oír esto, preguntó, ¿pero por qué rezo el Salmo 91 y sigo sintiendo miedo? Cho respondió con una verdad simple pero desconcertante, porque estás orando desde fuera de la presencia. Explicó que llega un momento en que la oración debe dejar de ser una práctica mecánica y convertirse en una forma de vida. Es como la diferencia entre visitar una casa y vivir en ella. Quienes simplemente visitan el escondite del Altísimo sienten la presencia por un momento. Quienes viven allí están rodeados por ella. Esta es la diferencia entre orar pidiendo protección y vivir protegido. También usó ejemplos muy humanos que conmovieron a la gente. Habló de madres que memorizaban el Salmo 91 para orar por sus hijos, pero pasaban el día preocupadas, alimentando su miedo. ¿Cómo pueden el miedo y la fe convivir en la misma casa?, preguntaba. Y también habló de personas sencillas, a menudo sin conocimientos teológicos, pero con una fe tan pura que, incluso sin comprender la profundidad del Salmo, vivían en paz. Para él, esto era una prueba de que el refugio no es intelectual, sino espiritual. El Dr. Cho veía esta protección como una construcción continua. Con cada oración sincera, cada pensamiento entregado, cada acción moldeada por la obediencia, se formaba otra capa de armadura invisible. Era como si el Espíritu Santo tejiera una red de luz alrededor de la persona, haciéndola espiritualmente intocable. Y cuando decía intocable, no se refería a la ausencia de dolor, sino a un alma inquebrantable. Pueden venir tormentas, críticas y pérdidas, pero quienes se refugian en Dios nunca pierden el rumbo, porque el centro de su confianza reside en algo más grande de lo que se ve a simple vista.
Esta verdad es liberadora, pero también exige responsabilidad, porque morar en la presencia de Dios no es solo un acto de fe, es una decisión de vida. Significa rechazar la mentalidad del miedo y adoptar una de confianza. Significa cambiar la prisa por la paciencia, la desesperación por la entrega y la queja por la gratitud. Cho dijo que este cambio de mentalidad es lo que distingue al creyente común del guerrero espiritual. El primero repite el salmo, el segundo lo encarna. En las sombras de la vida es fácil perder el foco e intentar controlar cosas que no dependen de nosotros. Pero cuando aprendes a confiar de verdad, algo se reajusta en tu corazón. La oración deja de ser un intento de protegerte y se convierte en una expresión de amor y dependencia. Este es el verdadero refugio, no un muro que te separa del mundo, sino un vínculo que te conecta con la presencia. Es el lugar donde la mente descansa y el espíritu se fortalece. Hay una profunda revelación en esta forma de vivir. El refugio invisible no es un lugar para escapar, sino un espacio para madurar. Es allí donde aprendes a escuchar la voz de Dios en medio del ruido. Discernir qué es suyo y qué es ruido, y con el tiempo te das cuenta de que la protección prometida en el Salmo 91 es, ante todo, una transformación interior. El mal puede acercarse, pero no encuentra asidero, porque dentro de ti ya no hay motivos para el miedo. Quienes experimentan esta realidad comprenden que la fe no es un escudo contra el sufrimiento, sino una lente que transforma nuestra perspectiva del mundo. El Dr. Cho creía que el Salmo 91 es una invitación a una confianza inquebrantable, un llamado a vivir por encima de las circunstancias, guiados por la certeza de que Dios está presente en cada detalle, incluso en los insignificantes. Y cuando esta conciencia se convierte en parte de tu ser, el miedo pierde su poder, la desesperación pierde su voz y el corazón finalmente encuentra descanso. Escribe allí: yo también estoy en este viaje. Cuando el Salmo 91 dice, no se acercará a ti, muchos imaginan una barrera física, como si Dios estuviera creando un muro invisible para impedir el acercamiento del mal. Pero el significado va mucho más allá. El Dr. David Yonggi Cho explicó que esta promesa se refiere no solo a lo que sucede en el exterior, sino también a lo que permanece en nuestro interior. Dijo que el enemigo puede tocar lo que nos rodea, finanzas, salud, relaciones, pero no puede alcanzar el corazón del alma de quienes viven en pacto con Dios. El verdadero milagro no es escapar de las tormentas, sino sortearlas sin perder la fe. La palabra golpe en este contexto habla de impacto. Es el golpe que llega pero no te destruye. Es el viento que sacude pero no te desarraiga. Es el dolor que toca pero no te consume. Y es precisamente ahí donde se revela la verdad oculta de esta promesa, el poder de permanecer firme incluso cuando todo intenta derribarte. Cho dijo que quien habita en el escondite del Altísimo desarrolla una especie de inmunidad espiritual. No porque sea perfecto, sino porque ha aprendido a proteger su mente, su corazón y su fe. Es alguien que no se deja contaminar por el miedo, la negatividad, ni las mentiras que el enemigo susurra entre bastidores. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque no serás tocado es en realidad el resultado de una transformación interior. Es cuando aprendes a ver cada lucha como parte del camino, no como un castigo. El Dr. Cho creía que el mal puede rodear, pero no dominar, porque quienes tienen raíces en Dios no reaccionan como el mundo. Mientras algunos se desesperan, quienes tienen fe respiran y recuerdan: nada me toca sin el permiso de Dios, y si Él lo permite, es porque tiene un propósito. Esta mentalidad lo cambia todo. Para Cho, la fe no era una armadura de palabras, sino de conciencia. Decía que cada pensamiento que albergas fortalece o debilita esta protección. Cuando eliges creer, incluso sin ver, fortaleces el escudo invisible.
Cuando eliges confiar, incluso herido, evitas que el dolor te defina. Esto es lo que significa no ser herido, permanecer completo por dentro, incluso si el mundo te destroza por fuera. Y esta verdad es más práctica de lo que parece. Piensa en cuántas veces algo ha intentado desestabilizarte. Una palabra hiriente, una pérdida inesperada, un miedo que crece en el silencio de la noche. ¿Cuántas veces pareció que todo se derrumbaría y aún así algo te sostuvo? El doctor Cho llamó a esto la paz que el mundo no puede robar. Esta es la paz que proviene de comprender que Dios no promete un camino fácil, sino que garantiza una presencia constante. Y es esta presencia la que evita que el impacto se convierta en destrucción. El enemigo puede intentar tocar tu entorno, pero no puede tocar a quienes están presentes. Esta fue una de las frases más repetidas en los mensajes de Cho, y quizás una de las más poderosas. Dijo que la diferencia entre quienes caen y quienes permanecen no es la fuerza, sino la fuente. Quienes se alimentan de la presencia permanecen. Quienes solo buscan resultados se desmoronan, y es por eso que tantas personas, incluso en medio de la tragedia, mantienen un brillo en sus ojos que el mundo no comprende, porque el mal puede rodear, pero no puede entrar. Es curioso cómo, tras bambalinas de la vida espiritual, las mayores batallas se libran en lo invisible. A veces la lucha no es contra personas, sino contra pensamientos. No es una guerra de espadas, sino de palabras. Es el miedo el que intenta robar la esperanza. Es la duda la que susurra en medio de la oración. Y aquí es donde el Salmo 91 se convierte en algo más que una promesa. Se convierte en un escudo mental. El doctor Cho dijo que quien controla lo que piensa, controla lo que siente. Y quien controla lo que siente, vence lo que el enemigo intenta infligir. Por lo tanto, la protección comienza en el interior. La verdadera resiliencia espiritual no consiste en no caer nunca, sino en saber levantarse sin perder el propósito. Cada vez que decides empezar de nuevo, algo espiritual sucede. Es como si Dios dijera, aún no ha terminado, sigo aquí. Y es en ese momento que se cumple el dicho, no te harán daño, no porque salgas ileso, sino porque emerges transformado. Cho creía que las heridas sanadas se convierten en puertas por las que entra la luz. Decía que quienes aprenden a transitar el dolor con fe se vuelven indestructibles, porque el sufrimiento deja de ser una prisión y se convierte en un puente. Hay una profunda revelación en este viaje. Ser golpeado significa permitir que el golpe te cambie. No, ser golpeado significa superar el dolor y permanecer fiel a tu esencia. Es comprender que la fe no elimina el problema, sino que redefine cómo lo enfrentas. Y esta es la diferencia entre vivir por la emoción y vivir por la presencia. Quienes viven por la emoción fluctúan. Quienes viven por la presencia permanecen. El doctor Cho solía decir que la mente es el campo donde más ataca el enemigo, y también es donde Dios obra con mayor intensidad. Contaba historias de personas que enfrentaron la enfermedad, la pérdida y la injusticia, pero que nunca dejaron morir la esperanza. Estas personas se convirtieron en muros espirituales, quizás sacudidas por fuera, pero intactas por dentro. Y es esta firmeza la que describe el Salmo 91. El mal puede soplar, pero no entra. La tormenta puede gritar, pero no silencia la voz de quienes confían. Esta promesa es a la vez consuelo y desafío. Consuelo porque muestra que hay un límite a lo que el enemigo puede hacer. Desafío porque nos llama a vivir de manera diferente, con una mentalidad alineada con la presencia de Dios. Cho dijo que quienes viven en este nivel espiritual ven los ataques como oportunidades para fortalecerse. Cada prueba se convierte en una oportunidad para demostrar que la fe es más fuerte que el miedo
Y quizás esto es lo que el Salmo 91 ha intentado revelar desde siempre, que la verdadera victoria no consiste en escapar de la guerra, sino en salir de ella con un corazón en paz. Que estar protegido no es vivir sin heridas, sino tener heridas que ya no duelen. Que el secreto no es ser intocable, sino ser incurable, porque quienes tienen fe no se doblegan ante la desesperación. La presencia de Dios es el escudo que absorbe el impacto y restaura el equilibrio. Cho interpretó "no serás tocado" como una declaración de soberanía espiritual. Es la afirmación de que nada, absolutamente nada, tiene el poder de destruir a quien ha aprendido a vivir en la confianza. Porque el refugio del Altísimo no es un escondite, sino un espacio de fortalecimiento. Allí la mente se realinea, el espíritu se eleva y el corazón comprende que incluso cuando todo parece en su contra, Dios sigue estando al mando. Comenta allí: eso tiene sentido para mí. El verdadero poder del Salmo 91 no reside en quienes lo memorizan, sino en quienes lo habitan. Hay una profunda diferencia entre repetir las palabras y vivir su significado. Muchas personas leen este salmo a diario, quizás incluso con devoción, pero aún albergan miedo, ansiedad y duda en sus corazones. El doctor David Yonggi Cho solía decir que el refugio del Altísimo no es un lugar geográfico, sino un estado espiritual. Es el lugar donde el alma descansa porque confía, incluso cuando la mente aún no comprende. Es cuando el corazón aprende a guardar silencio ante el ruido del mundo, sabiendo que Dios sigue en control, incluso cuando todo parece estar fuera de orden. Habitar este lugar es una decisión diaria, es despertar y elegir creer que hay una fuerza que te guía, incluso cuando el camino no está claro. Es mantener la mirada firme, incluso cuando el viento sopla en contra. Es comprender que la fe no es la ausencia de miedo, sino la valentía para seguir adelante a pesar de él. Cho dijo que quienes aprenden a vivir en la presencia de Dios desarrollan una nueva mentalidad, una visión tras bambalinas. Veía la fe como una lente capaz de ver lo que los ojos naturales no ven. Cuando te escondes, empiezas a darte cuenta de que detrás de cada retraso hay protección. Detrás de cada pérdida hay dirección, y detrás de cada silencio se está preparando una respuesta. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque morar en la presencia no es un refugio, es un espacio de transformación. En este lugar, Dios no solo te protege, sino que te moldea. Es allí donde obra lo que nadie ve: pensamientos, emociones, actitudes, reacciones. Es en la escondite donde el alma se alinea con su propósito. El doctor Cho enseñó que la oración no solo cambia las circunstancias, cambia a quien ora, y cuando cambias por dentro, el mundo que te rodea comienza a responder de manera diferente. Es como si lo invisible se reorganizara para reflejar la nueva frecuencia de tu fe. Pero para llegar allí, debes aprender a descansar. No el descanso de la inercia, sino el descanso de la confianza. Este es el mayor desafío de la vida espiritual: confiar sin pruebas, esperar sin señales y creer sin garantías. Y sin embargo, saber que Dios está presente, obrando en los detalles que no ves. El Salmo 91 habla de esto. Es una invitación a morar, no a visitar. Es permanecer, no solo a sentir. Es estar con Dios continuamente, hasta que su presencia se vuelva más real que el miedo mismo. Tras bambalinas del alma, es en este escondite donde se ganan las batallas antes de que comiencen. Quienes aprenden a vivir en la presencia llevan una atmósfera diferente. El ambiente puede ser el mismo, pero la energía cambia. Donde antes había desesperación, hay serenidad. Donde antes había duda, hay claridad. Donde antes había angustia, nace la paz. Esta es la fuerza invisible que protege a quienes viven conectados a la fuente. No es suerte, es comunión, no es coincidencia. Es alianza.
Morar en el escondite del Altísimo es un viaje de transformación interior. Se trata de ir más allá de la dependencia del control y adentrarse en la confianza de la entrega. Se trata de dejar de luchar con las propias manos y aprender a luchar con el corazón. Se trata de dejar de comprenderlo todo y simplemente permanecer. Cho dijo que este es el nivel más alto de fe, cuando ya no necesitas señales para creer, porque has experimentado la presencia lo suficiente como para saber que es real. Esta es la mentalidad que despierta el Salmo 91, no una fe teórica, sino una fe vivida. Con cada oración, cada paso de obediencia, cada decisión de permanecer en paz, cuando el mundo clama desesperado, te acercas a ese lugar seguro, y cuanto más tiempo pasas allí, más fuerte te vuelves. No porque tus problemas desaparezcan, sino porque tu alma aprende a no ser sacudida. Y eso es precisamente lo que el enemigo no soporta: ver a alguien en paz en medio de la guerra. Habitar en la presencia es un acto de resistencia espiritual. Es rechazar el miedo como maestro, la duda como guía y la desesperación como voz. Es elegir confiar cuando todo en tu interior quiere rendirse. Es comprender que a veces Dios no te saca de la tormenta, sino que te enseña a caminar sobre las aguas. Y es en este camino que la fe madura. El Dr. Cho afirmó que quienes viven en este nivel se convierten en una extensión de la presencia divina misma. Alguien que trae paz donde quiera que vaya, que transforma entornos sin necesidad de decir una palabra, porque la luz que transmiten habla más fuerte que cualquier discurso. La promesa del Salmo 91 refleja este camino. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Esto no garantiza que nada te sucederá. Es la certeza de que, pase lo que pase, no serás destruido. Es una promesa de equilibrio en medio del caos, de protección en lo invisible, de fortaleza en tiempos de incertidumbre. Y esta fortaleza no se construye de un día para otro. Es el resultado de toda una vida de comunión. Morar al abrigo del Altísimo es vivir desde adentro. Es dejar que la paz nazca en el corazón y se extienda a los detalles más sencillos de la vida diaria. Es una práctica constante, hecha de pequeñas decisiones. Dar gracias cuando podrías quejarte, perdonar cuando sería más fácil alejarte, confiar cuando el miedo intenta abrumarte. Esta es una fe viva, una que no se basa en rituales, sino en la relación. Y cuando descubres este secreto, te das cuenta de que el Salmo 91 no es solo una oración de protección, es un manual para la transformación espiritual. Yo creía que este era el mensaje más profundo del Salmo. Dios no solo quiere protegerte, sino enseñarte a vivir en el centro de su presencia, porque es en este centro donde el alma encuentra descanso, la mente encuentra claridad y el corazón encuentra fuerza. Este es el verdadero escondite, el espacio donde el mundo ya no tiene poder, porque la confianza se ha convertido en tu hogar. Comenta allí: elijo habitar en el lugar secreto del Altísimo. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te ha llamado la atención de alguna manera. Y quizás precisamente por eso, Dios quiso que escucharas hasta el final. Este momento, esta pausa, esta inmersión en las palabras del Salmo 91. Todo esto es más que un video. Es un recordatorio de que hay un refugio disponible para ti cada día. Así que, si este contenido te trajo paz, si te ayudó a ver algo de una manera nueva, dale a me gusta para fortalecer esta cadena de fe. Es tu manera de decir: recibí esta palabra. Y si te apetece seguir creciendo en este viaje espiritual, suscríbete al canal. Así, cada nueva reflexión te llegará como una semilla, a veces pequeña, pero siempre con el poder de transformar tu día. Quiero seguir caminando contigo, compartiendo estas verdades que inspiran, fortalecen y dan esperanza cuando el mundo parece demasiado pesado. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios:
estoy contigo hasta el final. Esta frase es nuestra forma de demostrar que estamos juntos en este camino de fe, aprendiendo a vivir cada vez más cerca de la presencia. Hay un video aquí que complementa este tema y profundiza aún más en el misterio del Salmo 91. Haz clic y quédate conmigo allí. Entenderás por qué, a veces, la mayor liberación de Dios es precisamente la que sucede en silencio.